del día de hoy. Abrir esto, abrir la presentación. Y ya. A ver, entonces, primero vamos, como todos los días, a ver el contenido que tenemos para hoy en el aula virtual. Entonces, vamos a ver. Ya, estamos aquí en el módulo 3. Entonces, vamos a ver algunos materiales que tenemos. Aquí está la presentación. Perdón un momentito. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Tenemos la presentación. Igual hay material que les puede servir en caso de que ustedes quisieran hacer un emprendimiento de consultoría ambiental o si es que ya lo han hecho. Entonces, por ejemplo, aquí tienen unos 2 ejemplos que vamos a verlo más adelante de rubros, de cómo hacer cotizaciones. Entonces, aquí se desglosan ciertas actividades y se pone valor a cada una de ellas y con esto se hacen las cotizaciones. O sea, son algunos ejemplos. También tienen cronogramas de presentación de documentos que siempre se solicitan. Tienen unas 2 propuestas técnicas, entonces igual en estos temas de consultoría ambiental, como ven que es bastante normativa, lo que se hace es elaborar un documento que se llama propuesta técnica y económica. Y entonces aquí se ponen los rubros, las formas de pago, el cronograma, el equipo técnico que va a participar. Y todo eso se redacta en una propuesta técnica. Igual esto lo vamos a ver. Ya. Y también vamos a ver unos pliegos de unos igual términos de referencia para contratación pública. Aquí tienen un libro que, bueno, les ayuda un poco. Ahora vamos a ver algunas, como la consultoría ambiental enfocada a un emprendimiento. Entonces, es como cualquier otro negocio, interviene bastante normativa ambiental, pero en sí la consultoría es un negocio más. Entonces, nosotros tenemos que aprender un montón de cosas y en este libro les dan como varias ideas de cómo empezar un emprendimiento. Bueno, entonces, déjenme ver si era esto. Ya, entonces voy a empezar la presentación. Ahora sí. Bien. Entonces, bueno, les voy a dar ahora algunas ideas de cómo emprender una consultoría ambiental, pero más enfocada a un negocio, más que la parte técnica. Ya, entonces vamos a ver algunos de los factores que son importantes y necesarios de considerar cuando se está haciendo un emprendimiento. Entonces, no solamente la parte técnica es importante, incluso ustedes podrían contratar a alguien que se encargue de la parte técnica, que sea el coordinador. Por lo general, no sé si hay personas que han trabajado en consultorías, en consultoras ambientales. No sé si se han dado cuenta que quien hace toda la parte técnica es un coordinador o un gerente operativo, pero hay una persona que nos
que casi siempre no es el dueño de la empresa el que se encarga de toda la parte técnica. Yo estuve unos 2 años más o menos trabajando en una consultora en donde la gerente era una ingeniera comercial. Ella no sabía nada de la parte ambiental ni de normativa, o sea, sabía lo básico, pero se encargaba de conseguir clientes, que a la hora del día es lo más importante en un negocio. Los clientes, la rentabilidad de la empresa. Entonces, ahora vamos a ver algunos factores que son importantes considerar fuera de todo lo técnico, ¿ya? Entonces, lo primero es la contabilidad y las finanzas. Entonces, siempre debe haber o es aconsejable tener en su grupo de trabajo un contador, quien les lleve todo lo del IES, las facturas, que analice cuáles son sus ingresos, sus gastos y que vaya viendo cómo está avanzando su negocio. Ya. También es necesario que haya encargados de ventas específicamente. Si es que ustedes pueden incluir en su equipo de trabajo a gente que se dedique exclusivamente a las ventas, están del otro lado. Incluso hay veces que a este tipo de trabajadores se los contrata por comisión. Entonces, son personas que no van a estar en la oficina todo el tiempo, sino que más bien tienen que ir a estar recorriendo empresas. O sea, ustedes tendrían que, cuando ya hagan un emprendimiento, tener una cartera de posibles clientes. Y sus vendedores deberían ir a ofrecer sus servicios a toda esta cartera de clientes. Por lo general, en temas de consultoría, yo les comento que me parece que es como un tipo de negocio en el que toca ir y presentarse y también presentar las ventajas que tiene su empresa con el resto de consultoras, porque por lo general las empresas ya tienen un consultor. Entonces, lo mejor es acercarse, indicarle sus ventajas corporativas, dejar sus contactos, su tarjeta, y después retirarse, ¿no? Esta metodología es mucho más efectiva que, por ejemplo, llamar por teléfono o mandar correos, porque los correos a veces la gente le llega como spam o ya lee que están ofertando sus servicios, pero dicen, no, yo ya tengo un consultor, entonces ni abren el correo. Por eso es que en este tipo de trabajo, es más recomendable acercarse a las empresas e indicar cuáles son sus ventajas corporativas y por qué deberían contratarlos a ustedes en lugar de otras consultoras. Ya. Yo he visto, bueno, como un consejo, hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de ventajas se puede proponer frente a la competencia? Ya. Una de las ventajas que yo he visto que no manejan las consultoras ambientales es el manejo de plataformas informáticas para la documentación que se está generando. Eso, por ejemplo, es algo que he visto que no tiene la mayoría de consultoras y es algo que podría ser una ventaja, ¿ya? Yo esta idea la tuve porque yo trabajaba hace algún tiempo, o sea, en la consultora donde estaba, trabajaba con un laboratorio, que este laboratorio tenía una plataforma en donde cargaba siempre los informes, tenía toda la documentación súper organizada. Entonces, el cliente incluso podía ingresar con una clave y usuario y descargarse la información. Entonces, para nosotros como clientes de ese laboratorio, era sumamente, o sea, era una ventaja muy grande de ese laboratorio. Incluso había veces que ya no se trabajaba con este laboratorio que era un poco más costoso y era un desastre, porque en cambio los otros laboratorios tenían que buscar en su base de datos, o sea, para poder obtener los informes, hay veces que tocaba llamarles o solicitar por correo y no siempre estaban disponibles, tocaba esperar mínimo un día. Y había veces que se necesitaba ese rato. Entonces, con este laboratorio, simplemente uno ponía el usuario, la contraseña y se descargaba la información que necesitaba de cualquier año. O sea, nosotros como manejábamos bastantes proyectos,
necesitábamos, por ejemplo, un informe de monitoreo de agua del primer trimestre del año 2015 de tal proyecto. Entonces solamente ingresábamos, teníamos ahí todos los proyectos, íbamos al año, íbamos al trimestre y ahí estaba el informe. Entonces, eso, por ejemplo, yo he visto que las consultoras por lo general no manejan y es algo muy bueno, porque igual los proyectos a veces necesitan información ese rato. Por ejemplo, les piden, llega una inspección del MAE y ese rato quieren el oficio de entrega de una auditoría. Entonces ellos, por lo general, igual tienen todo bien desorganizado. Entonces ese rato lo que hacen es llamar a la consultora. Y la consultora lo que hace es buscar en su base de datos y empezar a ver y tal vez no tiene ese rato. Entonces, esto de las plataformas yo he visto que es muy bueno y que las consultoras por lo general no lo manejan. De ahí hay otras ventajas, también puede ser en tiempos de entrega de documentos, podría ser como un trato personalizado con el cliente, en el que se le va a indicar toda la normativa que tiene que cumplir. Otra ventaja podría ser, por ejemplo, dar capacitaciones gratuitas. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes, a más de hacer, digamos, ya me invento un producto, a más de hacer el seguimiento del plan de manejo ambiental, ustedes también van a dictar las capacitaciones. O, por ejemplo, si les toca hacer un registro de generador, ustedes pueden poner como que van a hacer el registro y aparte de eso van a hacer, digamos, gratuito, por así decirlo, un programa de minimización de residuos. Entonces, es como dar este tipo de plus, porque el mercado de la consultoría ambiental es muy amplio, cada vez hay más consultores. Entonces, ustedes pueden empezar a ver este tipo de cosas que les va a dar ventaja frente a otras consultoras ambientales. Ya. ¿Qué más? También es súper importante conocer las leyes laborales. Entonces, como ustedes, sus servicios requieren de un equipo de trabajo, entonces es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las leyes laborales. Entonces, como les comenté al principio, este tipo de cosas, si ven, no es nada técnico ambiental, pero cuando se está haciendo un emprendimiento es muy importante manejar este tipo de cosas. Por ejemplo, esto de las leyes laborales, ustedes tienen que estar al día, tienen que ver cómo van a trabajar con un equipo, entonces tienen que analizar qué tipos de contratos hay aquí a nivel nacional. Hay contratos por servicios ocasionales o si van a tener una persona de planta que les ayude para ciertas cosas. Entonces, por lo general, eso es lo que pasa en las consultoras. Se contrata a una o dos personas, o por lo menos cuando se está iniciando. Una o dos personas que sean de planta, que todo el tiempo estén haciendo trabajos de oficina. Y aparte de eso, se contrata a los biólogos, sociólogos, cartógrafos, etcétera, por servicios ocasionales. Pero ese es un tipo de contrato que hay que hacer con estas personas para no tener problemas con la ley. Entonces, también yo les invito a que busquen este tipo de cosas. O sea, ustedes como si su idea es emprender una consultoría ambiental, prepárense en estas cosas. Sigan cursos, certificaciones que les indiquen cuáles son las leyes laborales, estrategias de venta, etcétera. Ya, otra cosa también que es sumamente importante es el marketing. Ya, tenemos el marketing, no solo el digital, ahora sí está como muy de moda y aparte de eso sí es muy útil el marketing digital. Tenemos publicidad en Facebook, en Instagram, en Google Ads. Anteayer fue que me preguntaban cómo se hace para oficializar un sitio web. Entonces ustedes pueden tener pueden tener una página web hermosa, pero si es que no compran publicidad en Google, muy difícil las personas van a encontrar su página cuando hagan una búsqueda. Entonces, esto, por ejemplo, Google Ads es como el programa o la plataforma en donde se paga a Google
Y cuando una persona busca, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, ahí le va a salir su página. Pero hay que hacer esos tipos de contrataciones. Ya, hay una pregunta que dice, si se quiere implementar un SGA, ¿se debe registrar o legalizar en el MAE o para una certificación ISO? Ya. Esto yo les expliqué un poquito el primer día, pero bueno, nuevamente les recalco que esto es totalmente independiente. O sea, el Ministerio del Ambiente no obliga a las empresas a tener un sistema de gestión o una certificación ISO, ¿ya? Las empresas buscan implementar estos sistemas de gestión para sacar certificaciones como la ISO, como para tener ventajas corporativas frente a otras empresas, ¿ya? Pero como no es un requisito del Ministerio del Ambiente, no es obligatorio, entonces no hace falta legalizar nada de esto en el Ministerio del Ambiente. Incluso el Ministerio no controla que las empresas, no es un requisito o una obligación. Como les digo, más bien es una ventaja corporativa, o hay veces que hay empresas que solo trabajan con otras empresas que tengan este tipo de certificaciones. Eso también puede ser, pero no es obligatorio a nivel nacional. Entonces, por eso no se incluye o sea, no son requisitos del MAE. Ahora, si ustedes quisieran agregar a sus servicios las certificaciones ISO, ustedes tienen que sacar, ahí sí tienen que hacer el proceso de regularizarse como auditores o como implementadores de este tipo de sistemas en el SGA. Entonces, si ustedes buscan en el internet SGA, ahí les dan, tienen números de contacto y ustedes pueden ver los costos que tienen este tipo de cursos y cuáles son las ventajas que tienen. ¿Ya? Pero es algo como completamente aparte de las obligaciones del Ministerio del Ambiente. Ya. Bueno, entonces continuando con el curso. Ya, tenemos esto del marketing digital. Entonces, por lo general, para que poder acceder a esta publicidad, se paga, se cancela un valor. Entonces, igual, otra recomendación es que si ustedes están en un emprendimiento, busquen estas herramientas y accedan a esta publicidad. El día de mañana vamos a ver un poco más acerca de este tipo de publicidad en Facebook e Instagram. Entonces, esta sección va a ser impartida por el ingeniero Rodrigo. Él les va a dar él utiliza bastante el marketing digital para los cursos que genera su empresa. Entonces, van a tener una clase como más profunda acerca de esto, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Ya. Hay un comentario que dice, dentro de la ISO 14000, en la parte de requisitos legales, se debe cumplir la legislación vigente, por lo que la actividad debe contar con la regularización ambiental. Ya. Y muchas gracias por su comentario. Ajá, o sea, en las ISOs pueden incluir la legislación ambiental, pero la legislación ambiental no incluye las ISOs. Ya. Bueno, entonces esto del marketing digital sí lo vamos a profundizar un poco el día de mañana. Entonces ahí vamos a ver como todos estos procedimientos de publicidad en redes sociales que son Facebook e Instagram. De ahí esto de Google Ads sí va a quedar como, o sea, es como un pequeño incentivo o motivación que ustedes igual se actualicen y vean cómo funciona esto de Google Ads. Porque eso les digo, si es que ustedes tienen pueden tener una página hermosa, pero si no compran publicidad en Google Ads, no va a salir en la búsqueda de ningún usuario. Entonces, si es que van a hacer una página web, de ley toca Google Ads. O sea, si no quieren hacer eso, más bien estarían como gastando dinero haciendo una página web. Y podrían más bien implementar ese dinero que van a gastar en la página web. Si es que no van a contratar Google Ads, podrían ver otro tipo de publicidad, ¿no? Otro tipo de marketing, como por ejemplo, en vez de gastar en la página web, si no van a comprar Google Ads, podrían
invertir en personal que haga visitas a empresas. Entonces, esa podría ser otra técnica, ¿no? Pero siempre que hagan una página web, tiene que ir acompañado con Google Ads. Ya, dice, para iniciar como un consultor ambiental individual, no como empresa con más gente, ¿qué consejo se debe aplicar para recién iniciar? Es lo mismo que hemos visto ahora. Yo les estoy dando estos consejos como consultor ambiental individual. Entonces, por ejemplo, esto que yo les mencionaba de las leyes laborales, o sea, ustedes pueden tener la calificación como consultor individual, pero van a necesitar equipo técnico, entonces tienen que ver qué tipo de contrato van a hacer y no necesitan ser una empresa para contratar personal. Pueden trabajar como personas naturales y contratar personal para hacer estos trabajos puntuales, o sea, para cartógrafos, sociólogos que siempre van a necesitar en los proyectos. Entonces, todas estas recomendaciones que yo les estoy dando es para un consultor individual. En esto de ventas también necesitan tener ustedes idea de ventas, porque si no, ¿cómo van a conseguir proyectos? O sea, no, esto es, estos, el tema más bien general es de consultoría ambiental, pero está enfocada al consultor individual y a la empresa. Son las mismas ideas de un emprendimiento, ¿ya? Ustedes, igual como consultores individuales, van a necesitar tener la contabilidad al día, van a necesitar estos métodos de venta, pueden tener una página web, como les digo, incursionar en el marketing digital y buscar ventas, ¿ya? Igual pueden contratar a personas, siendo consultores individuales, pueden contratar a vendedores para que empiecen a abrir su mercado laboral, ya como persona natural. Entonces, todos estos consejos que yo les estoy dando, desde que iniciamos el curso del día de hoy, está enfocado a consultores individuales, ¿ya? Y también empresas, porque la consultoría ambiental es una empresa. Así no esté definida como tal. Ustedes necesitan clientes, necesitan conocer toda esta información. Entonces, como recomendación, primero contabilidad, después asesorarse, tener una capacitación en estrategias de ventas para que aumenten su cartera de mercado, conocer las leyes laborales para la contratación de sus técnicos, porque como les digo, siempre van a necesitar un equipo técnico para hacer estos trabajos de estos estudios ambientales. Ya, esto también del marketing digital es súper importante como consultor individual o como empresa, porque necesitan conseguir clientes. Entonces, esta es una estrategia de venta, el marketing digital. Comprar publicidad en Facebook, en Google Ads. Ustedes pueden hacerse por ejemplo, yo he hecho eso. Tengo mi página web y soy consultora individual. No trabajo como empresa consultora. Trabajo como consultora individual, tengo mi página web, la oficina, entonces prácticamente hay que hacerse una microempresa en esto de consultoría ambiental. Ya. Bueno, entonces, ahorita les voy a pasar un pequeño video para que ustedes, les voy a pasar algunos videos. Como de planificación económica y financiera. Pero sí quisiera que estén claros de que estos consejos y estas recomendaciones son específicamente para un emprendimiento de consultoría ambiental que está enfocada a consultores individuales o compañías consultoras. Entonces, no significa que ustedes deben tener ya una empresa y contratar un montón de personal, pero pueden acceder a este tipo de actividades. Entonces les voy a pasar un video. Como les digo, una de las cosas más importantes para tener un emprendimiento es capacitarse en un montón de temas, en finanzas,
en leyes laborales, en marketing. Entonces, eso es como un requisito o algo que se debe hacer para empezar un emprendimiento. Entonces, bueno, yo les comento, pero como, digamos, anécdota personal. Yo tengo algunos amigos que tienen sus propios emprendimientos. Entonces, uno de ellos es un gran amigo mío que importa calentadores solares de China. Entonces, él tiene una empresa, igual tiene mi edad más o menos, y uno de sus mentores ha sido su profesor de finanzas. Él siguió ingeniería comercial en la UTLA, entonces su mentor fue su profesor de finanzas. Entonces, él me sabe recomendar algunos libros o, por ejemplo, videos de su profesor, de su mentor. Entonces, yo les voy a pasar ahorita unos videos de él. Se llama Renzo Aguirre. No sé si es que ya hay personas que lo conocen, pero me parece que da buenos consejos para esto de emprender un negocio y como que sí le ayuda bastante. Entonces les voy a poner ahorita un pequeño video de él. Este video se llama Los tres elementos que se necesita para emprender. Entonces voy a ponerles ahorita el video, ya les compartí sonido. Hoy quiero hablar de un tema que me encanta, como siempre, el emprendimiento, pero puntualmente quiero hablar sobre 3 elementos que creo que son absolutamente necesarios para poder tener éxito en tu emprendimiento. El número 1 es tu producto. El número 1 es tu producto. Sin un producto o un servicio ganador, difícilmente podrás tener éxito. Es difícil. Sin embargo, dentro del producto debe haber ciertos elementos. Dentro de este producto debe estar inmiscuido tu talento, debe haber elementos de innovación y elementos de necesidades puntuales del mercado. Yo soy un convencido de que si no haces algo alrededor de tu talento te va a costar mucho más. Si copias, si ves un restaurante que le va bien y haces otro restaurante, no vas a llegar a ningún lado. Si ves por ahí a un amigo, algún compañero que haciendo algo logró éxito, lo único que vas a hacer es dañar el mercado. Por lo tanto, a mí me parece que los elementos de innovación son importantísimos y en futuros videos los voy a hablar. Y finalmente, el mercado tiene que necesitar tu producto. Si el mercado no necesita tu producto, difícilmente podrás salir adelante. A veces lanzas productos que todavía el mercado no está preparado. Entonces tienes que ver cuál es la forma o el modelo en función del cual tú puedes comunicar para que la gente empiece a tener esta necesidad del producto. Por lo tanto, lo primero que tienes que trabajar es en tu producto o en tu servicio. Número 2, tienes que trabajar en tu modelo de gestión. Si tú no sabes gestionar, si no sabes entender el proceso, el ecosistema de emprendimiento, tienes un problema. Por lo tanto, tienes que empezar a capacitarte, tienes que empezar a estudiar, tienes que empezar a ir a las aulas, tienes que empezar a leer, tienes que entender el modelo de gestión. El modelo de gestión, mis queridos amigos, no es solamente lanzar un producto por lanzar y lanzarlo en redes sociales como nos lo hacen creer. Yo les digo con toda honestidad, en mis 19 años dando cátedra, en mis casi 30 emprendimientos, yo me doy cuenta que mucha de la gente cae ingenuamente cuando les dicen que aprendiendo marketing digital estás al otro lado. Pero el modelo de gestión incluye mucho más elementos. Tienes que aprender de administración de empresas, tienes que aprender de planificación, tienes que aprender de ventas, tienes que aprender de marketing, tienes que aprender de contabilidad, tienes que aprender de procesos, tienes que aprender de logística, tienes que aprender de finanzas, tienes que aprender de publicidad. Son una serie de elementos que unidos
y estructurados de forma sistemática te van a permitir tener tu ecosistema de emprendimiento, lo que nosotros le llamamos el sistema de gestión de emprendimiento. Por lo tanto, no solo se trata de tener un producto ganador, sino se trata de saberlo gestionar a través de un modelo de gestión de emprendimiento. Y número 3, necesitas estructurar un entorno que te permita emprender. Y este es un mensaje más para los jóvenes, para aquellos muchachos que están queriendo emprender. Lograr un entorno de emprendimiento significa que no te hagas de ataduras. Cuando tú no debes de un carro, cuando tú no debes de una casa, cuando tú no debes de un viaje, cuando no debes tarjetas de crédito, cuando has aprendido a ser frugal y vives con lo que necesitas, no con exageraciones, no buscando satisfacer el gusto de los otros, no buscando la aprobación social, tú vas a necesitar recursos económicos muy pequeños, lo que te van a permitir de alguna manera emprender. Hay 3 elementos que son importantísimos que debes trabajar en este entorno de emprendimiento. Primero es la planificación familiar. Este es un mensaje a los jóvenes. Lamentablemente se casan muy jóvenes, tienen hijos muy jóvenes. Un hijo es hermoso tenerlo, pero es muy difícil mantener un emprendimiento y mantener un hijo. Y eso te va a obligar a buscar un trabajo. Y eso te va a obligar a tener que hacer cosas que seguramente no quisieras hacer porque tienes que mantener a ese niño. Entonces mi invitación es: planifica tu familia, planifica en cuántos años casarte, planifica si tienes o no tienes hijos. No es obligatorio tener hijos, y esto es un mensaje. Es un mundo difícil, como John Maxwell dice, este es un mundo difícil para todos, pero es menos difícil para unos y para otros. Y yo estoy convencido que es menos difícil para los que planifican. Por lo tanto, número 1 es la planificación. Es importante que planifiques. Número 2, no te endeudes. Si te endeudas, tienes un problema gravísimo y básicamente tiene que ver con el hecho de que cuando tienes un emprendimiento y tienes obligaciones, este emprendimiento va a tener que dar algunos dólares para poder cumplir con tus obligaciones. Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es: no te endeudes, no adquieras obligaciones. Y número 3, empieza a trabajar en todo este tema de aprendizaje. Aprendizaje permanente y desarrollo personal. Tienes que saber dominar tu cerebro, tienes que saber cómo funciona y conocerte, tienes que saber que hay una forma diferente de pensar, tienes que saber que hay una forma diferente de trabajar la riqueza. Eso te va a permitir trabajar en un entorno que te deje emprender y que no te vayas de oreja. Entonces, para resumir, número 1, trabaja en tu producto con elementos de innovación, utilizando tu talento y buscando permanentemente que el mercado lo necesite. Número 2, trabaja en tu modelo de gestión. Es necesario que aprendas sobre gestión, planificación, marketing, ventas, contabilidad, finanzas, publicidad, procesos, relaciones públicas, recursos humanos. Es absolutamente necesario que aprendas todo eso, porque eso va a marcar tu modelo de gestión. Y número 3, trabaja en un entorno, desarrolla un entorno que te permita emprender. Todo esto, súmale a tu capacidad de trabajar en ti. Y número 2, de rodearte de los mejores. Sigue a los mejores. No te dejes engatusar por esa gente tóxica, por esa gente que siempre va a ver lo malo, el lado triste de la vida. Déjate llevar por esos ganadores, por esa gente que te va a sumar. Tengo 19 años dando cátedra universitaria, más de 23 años emprendiendo, más de 30 emprendimientos y algo así como 10 títulos, y te puedo asegurar que todo eso me ha servido y estoy dispuesto a trasladarte todo ese conocimiento. Sigue nuestras redes, sígueme, cuéntame qué más quieres aprender y yo encantado de la vida voy a trasladar ese conocimiento. Y recuerda, como digo al final de todos mis videos, no solo se trata de ser buen emprendedor, se trata de ser buen padre, se trata de ser buena persona. Bueno, entonces este video un poco es para abrirles un poco la mente, digamos,
más que nada para indicarles que no solo lo técnico es importante, sino más bien todo lo que mencionó este señor. Igual tiene bastantes videos que son interesantes. Como les digo, bueno, como es buen amigo de este amigo mío que les comento, entonces él siempre le da consejos financieros. Algo sumamente importante que yo he visto que él menciona igual en varios videos que hace, es que primero esto de capacitarse, que es sumamente importante, o sea, que no solamente la parte técnica, sino más bien en todo lo demás, en finanzas, en marketing, publicidad, todo lo que mencionó en el video. Entonces, como ven, no es solamente técnico. Incluso hasta lo técnico es mucho más fácil porque ustedes pueden contratar una persona que se sepa al revés y al derecho la normativa y haga ese trabajo. Pero lo que ustedes tendrían que enfocarse si van a emprender es el resto de cosas, la parte financiera, tener un contador que analice que lo que están ganando es más grande que lo que están invirtiendo. Entonces, eso también es sumamente importante. Otra cosa que también he visto que menciona él bastante en sus cátedras o en sus videos es esto de la planificación. O sea que no se debe solamente como por instinto, bueno, yo tengo esta cantidad de dinero y voy a coger y voy a gastar en esto, sino hay que planificar. Todo lo que se haga hay que planificarlo. Otra cosa también que me parece súper importante en este tema es esto de las deudas, de que empezar un emprendimiento con deudas no es tan aconsejable, porque ustedes, cuando se inicia un emprendimiento, siquiera unos 6 meses van a estar un poco cortos económicamente, porque no es que ustedes, bueno, dicen, bueno, yo saqué la calificación y ahora voy a ser mi propia empresa y los clientes les van a llover. Eso no pasa. Ustedes tienen que empezar a hacer un estudio de mercado, empezar a hacer una cartera de clientes, hacer estrategias de venta. Entonces, en este tiempo que ustedes es necesario, porque tienen que invertir tiempo en eso, ustedes no van a tener ingresos económicos, porque ¿cómo van a hacer las dos cosas, o sea, al mismo tiempo, como trabajar, generar dinero y al mismo tiempo emplear su tiempo en generar más clientes o buscar como una rentabilidad alta? Entonces, por lo menos unos meses, ustedes van a estar un poco cortos económicamente por el tiempo que van a dedicar a hacer estos estudios de mercado, esta cartera de clientes, estas estrategias de venta. Entonces, en ese tiempo que ustedes emplean ahí, no van a tener el mismo dinero que una persona que está trabajando en un empleo normal, 8 horas diarias y que recibe su sueldo mensual. Entonces, si ustedes están con una deuda, va a ser muy complicado que paguen o que cubran esa deuda y al mismo tiempo trabajen. Entonces, lo que yo les recomendaría en este caso es que tengan un colchón, unos ahorros. O sea, si están trabajando ahorita en una empresa, sacan la calificación, no dejen botando la empresa donde están trabajando, sino que tengan un colchón, unos ahorros, ¿ya? Y planifiquen, o sea, esto que les mencionaba, que es sumamente importante, planifiquen. A ver, yo me voy a dedicar 3 meses a hacer mi estudio de mercado, mi cartera de clientes, mis estrategias de venta. Entonces, yo voy a ahorrar para sobrevivir esos 3 meses que yo voy a dedicarme a hacer mi cartera de clientes y a tener o sea, ya tener ventas fijas, ¿ya? Entonces, ahí planifican. A ver, si yo necesito 3 meses para invertirlo en mi emprendimiento, entonces yo voy a ahorrar un tiempo para poder sobrevivir esos 3 meses y cuando ya tengan, según su planificación, los ahorros necesarios, ahí empiecen con el emprendimiento. ¿Ya? Y si tienen una deuda, igual ahorren un poco más, traten de cancelar esa deuda porque o sea, sí es verdad lo que decían en el video. Si ustedes tienen una deuda que cubrir mensualmente y dejan todo, dejan su trabajo, dejan todo,
no van a poder emprender porque van a tener esa necesidad de cubrir la deuda y van a buscar otra vez nuevamente un trabajo estable que les dé esa solvencia económica. Entonces, esas son algunas cosas que yo he visto que él menciona a veces en sus videos y que son sumamente importantes. Ya, vamos a ver aquí en el chat, dice, el tema que ha tocado es súper importante, nos preparamos como técnicos, pero no nos preparamos como administradores y nos estrellamos a veces cuando debemos aprender al apuro. Sí, este es un problema muy, muy grave, porque siempre, o sea, la mayoría de gente, incluso yo también lo he hecho, o sea, tratar solamente de ver lo técnico, ya yo sé toda la normativa, me preparo en toda la normativa, pero al rato de los ratos no tengo clientes, entonces, ¿cómo voy a hacer? O estoy invirtiendo más dinero del que estoy ganando. Entonces, es sumamente importante aprender este tipo de cosas financieras, ya vimos publicidad, estábamos viendo lo del marketing digital, pero igual no es todo. O sea, si es que nosotros nos ponemos en un curso de marketing digital, no significa que eso nos va a hacer tener un emprendimiento exitoso. Es parte, sí, del proceso, de todo lo que tenemos que aprender, pero no lo es todo. Entonces, esto más que nada, igual no es que vamos a profundizar porque nos faltaría muchísimo tiempo y el tema de este curso es consultoría ambiental. Entonces tenemos que topar varios puntos que están dentro de la temática, pero sí les invito como a seguir preparándose y empezar a ver que esto de la consultoría es un negocio y que tiene un montón de ámbitos en los que toca trabajar y los que toca aprender, ¿ya? Pero igual también es algo muy inspirador y apasionador, porque es apasionante, perdón, porque cuando ustedes hacen crecer algo que de la nada, o sea, no existe una empresa ahorita, ¿no? No hay todavía el consultor independiente, pero ustedes le hacen crecer, entonces también es algo muy apasionante, ¿no? Llegar a tener de la nada, empezar a generar empleos para otras personas, empezar a que la gente le conozca por su trabajo, es algo bonito, no depender de una persona para tener un sustento financiero. Otra cosa también es que nosotros empezamos a crear un sueño y a vivir nuestro sueño. En cambio, cuando trabajamos a veces para alguien más, es como que estuviéramos cumpliendo el sueño de esa persona. Entonces, eso es como una motivación. Y es algo que tiene un montón de aristas, no es solamente lo técnico, solo la legislación, sino hay que verlo por muchos lados, por muchas aristas. Entonces, eso más que nada como una invitación para que ustedes sigan capacitándose. Igual también otra cosa que es súper importante son los libros. Uno ya ha dejado atrás esto de leer, uno ya ha dejado de lado esto de estar leyendo todo el tiempo o a veces o sea, ustedes van, se compran un libro y buscan una novela, buscan alguna como historia entretenida, que sí es muy buena, ¿no? Pero esto del emprendimiento es full lectura. Hay un montón de libros que les enseñan esto de emprendimiento, por ejemplo, yo les dejé ahí uno que decía, vive tu sueño. Hay otro libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, le cambian un poquito el chip, le dan como consejos de emprendimiento y ya cuando tengan un emprendimiento, cómo seguir creciendo, cómo tener más negocios. O sea, entonces, este tipo de libros son muy buenos y a veces también uno ni piensa que existen, o sea, ni siquiera le interesan ese tipo de libros, pero sí ayudan bastante. Entonces es como una recomendación. En el chat también dice, el sistema educativo del país no nos enseña a emprender. Sí, lastimosamente hay muchas falencias, hay sitios, lugares donde todo el tiempo les están incentivando, pero por lo general estos sitios son caros. Entonces, sí, hay sitios y sitios, pero como dice el compañero, no es que en las escuelas nos incentiven a emprender.
Ya. Bueno, entonces vamos a ver un poco algunos nombres para una consultoría ambiental. Aquí hay algunas de empresas que se dedican a este tema ambiental. Entonces, si vemos, el nombre es como muy explícito, ¿ya? Tiene algo que tiene que ver con el ambiente, con la tierra, con la ecología. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Soluciones Ambientales, es el nombre de la empresa que da estas capacitaciones. Por ejemplo, esta es una empresa que se llama Ecotono. Y Ecotono es un sitio, una región, un área, donde se unen dos ecosistemas diferentes. Entonces, ese se llama Ecotono, esta región. Tenemos aquí este Ambienconsul, Zambito, Soluciones Ambientales Totales. Tenemos esta Biotierra, Caimanta, bueno, es más como un caimán, pero tiene Environment Corp. Calidad ambiental, sí ambiente. Entonces, este nombre que nosotros vayamos a poner a una consultora ambiental es aconsejable que tenga alguna relación con la tierra, ¿ya? O con la ecología. Entonces, esa es como una recomendación. Porque así los clientes van a saber de qué se trata su empresa y va a ser llamativo. Otra recomendación también es que utilicen en el nombre letras abiertas, como la A, la E y la O. Entonces eso también es como una recomendación. Algo también que no les dije cuando estábamos viendo un poco esto del emprendimiento es la neuroeconomía, las neurociencias. Esa también es una rama que es muy buena para emprender un negocio, porque incluso hay maestrías de eso, pero lo que hace la neurociencia es como enseñarles cómo piensan las personas. Entonces, esto de la psicología es como que muy importante porque, por ejemplo, ustedes pueden saber cómo manejar colores, cómo manejar palabras, cómo manejar letras, este tipo de cosas que va a hacer que su negocio sea muy llamativo para los clientes. Entonces, eso se llama la neurociencia. Es otra rama que yo les aconsejo que ustedes empiecen a ver videos, tutoriales, libros, si pueden cursos, maestrías, es algo muy importante también en este tema del emprendimiento. Y como vemos, es bueno que como recomendación, ¿no? Si es que ustedes ya tienen un nombre de una que dicen quiero ponerle, pónganle el que ustedes quieran porque es el nombre con el que van a pasar muchos años. Entonces tiene que ser un nombre de su agrado. Pero como recomendación, traten de que tenga algo que ver con el ambiente. Otra cosa es que busquen que en sus logos tengan símbolos de ambiente. O sea, que tengan, por ejemplo, aquí tienen un mundo, aquí tienen también hojas. Entonces, esa es otra recomendación. Dice, Jürgen Klarik tiene buen contenido. Muchas gracias por su recomendación. Ya. Ahora vamos a ver cuál va a ser el equipo que nosotros vamos a necesitar para como equipo de apoyo. ¿Cuáles son los técnicos que nosotros necesitamos? Esto les va a servir para hacer los trabajos y también, o sea, yo me imagino igual también sería muy bueno que no se queden como consultores individuales ya cuando saquen la calificación, porque espero y aspiro que todos los que están en este curso logren tener su calificación como consultores individuales, pero igual no se vayan a quedar como consultores individuales toda su vida, sino que más bien busquen ser una compañía consultora en algún momento. Y este equipo de apoyo les va a ayudar también cuando ya quieran sacar la calificación como compañía consultora. Entonces, bueno, primero, siempre vamos a necesitar biólogos. Eso es algo que
los ambientales están casados con los biólogos, siempre se va a necesitar biólogos. Más que nada en proyectos que se desarrollan en áreas rurales, porque el Ministerio del Ambiente siempre pide que se hagan estudios de biología. Entonces, para nuestro equipo de apoyo vamos a necesitar biólogos. Otra cosa importante es que los biólogos son especialistas en un componente. O sea, ustedes no van a tener un biólogo que sepa de todo porque es muy complejo. Entonces, los biólogos se dedican, por ejemplo, hay biólogos que se dedican solamente a la mastozoología, o sea, solo a mamíferos. Otros se dedican solo a herpetología, que son anfibios y reptiles. Otros que se dedican solamente a avifauna u ornitofauna, o sea, aves. Otros que se dedican a la entomofauna, que es de insectos, ictiología de peces, macroinvertebrados. Entonces, ustedes en su equipo de trabajo pueden tener hay proyectos que necesitan de todos los biólogos, o sea, que necesitan como de 5 biólogos y cada biólogo tiene su propio asistente. Entonces, biólogos sí van a necesitar toda la vida en la consultoría ambiental. Ya, también se necesitan geógrafos. Entonces, no es recomendable que a los ambientales siempre nos dan cartografía, pero si ustedes se llenan de todas las responsabilidades, tal vez no logren terminar a tiempo los trabajos. Y va a haber empresas consultoras que sí tienen un geógrafo dentro de su equipo y van a hacerlo como más rápido y va a ser mejor el producto que entreguen. Entonces, traten de conseguirse también en su equipo de trabajo geógrafo. Y algo importante para que no estén ustedes en apuros después, incluyan en su cotización un geógrafo. O sea, si es que ustedes están en un proyecto en un área rural, ya de cajón va el biólogo y un geógrafo, si el área es amplia, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden poner en su cotización, entonces ahí ya no va a ser complicado cuando ya estén en el estudio y ven que en realidad necesitan un geógrafo, pero no lo pusieron en la cotización, entonces traten de manejarlo, de planificarlo desde el inicio. El geógrafo es quien va a hacer todos los mapas. Ya. Otra persona sumamente importante en su equipo de trabajo es el sociólogo. Entonces, los sociólogos se encargan de hacer las líneas bases sociales, se encargan de verificar lo relacionado con el plan de relaciones comunitarias, áreas de influencia social. Entonces, siempre también se necesita sociólogos en nuestro equipo de trabajo. Si ustedes recuerdan cuando veíamos los requisitos para ser una compañía consultora, decía que necesitábamos 5 personas. Entonces, aquí ya tienen el ambiental, tienen un sociólogo, un geógrafo y 2 biólogos. Con eso podrían armar su equipo de trabajo si es que algún día ya quieren armar la consultora. Y si no, igual como consultores individuales, también van a necesitar este equipo de trabajo para los proyectos. También les mencionaba que hay estos contratos por servicios ocasionales en los que se contrata a este personal únicamente por proyectos. Entonces ahí no van a tener problemas con la ley y estos técnicos deberían facturarles por servicios ocasionales. Una pregunta, ingeniera, buenas noches. Bueno, El tema de los abogados también formarían parte de la consultora. ya. Bueno, muy buena pregunta. En el caso de que usted quiera calificarse como compañía consultora, uno de los requisitos que nos decía en el acuerdo ministerial 075 es que haya un abogado que sea especialista en el tema ambiental. Ese era un requisito. Si es que ustedes quieren trabajar como compañía o calificarse como compañía consultora. Ajá. Entonces ahí sí necesita. Pero obligatoriamente porque es un requisito. Pero si ustedes están haciendo un trabajo como consultores individuales, ahí no necesitan un abogado en su equipo de trabajo para presentar los documentos al MAE, solamente para calificarse como compañía consultora. Ya.
hay una pregunta que dice si contrato por servicios ocasionales a una cuadrilla y uno de los trabajadores sufre un accidente laboral, ¿cómo se procede si se los debe afiliar antes de eso o no? Ya, bueno, eso del tema de accidentes laborales, eso sí es como un tema súper complejo. O sea, como recomendación, traten de contratar a gente por servicios ocasionales que esté afiliado de manera voluntaria. Otra cosa también, que pongan este tipo de cosas en el contrato, o sea, que ustedes no se responsabilizan por accidentes. Igual, en temas de accidentes laborales, por lo general, eh, el IES va a verificar que ustedes les hayan dado capacitación, que les hayan dado el equipo de protección personal necesario, que hayan tenido procedimientos de trabajo, o sea, que los trabajadores también estén trabajando en condiciones seguras. Y si no, van a ser ustedes como que los responsables del accidente. Pero este tema de accidentes sí es como un tema completamente, o sea, es muy amplio, y también es otra cosa que por eso les mencionaba que es bueno que ustedes se capaciten en leyes del trabajo. Entonces es algo sumamente largo y complejo, y igual les invito a que sigan capacitándose en este tipo de cosas. Y Perdón, ahí yo podría aportar algo ahí. ya, muchas gracias. Sí, sí, esa es mi especialidad. Bueno, recuerden que cuando nosotros estamos en un proyecto y tenemos otros compañeros que van a aportar, como ya sea bajo servicios profesionales, la recomendación siempre es exigirles, pedirles como requisito ciertas pautas básicas de seguridad, y entre ellas está el tema de la afiliación al IES, porque recuerden que si existe un accidente de trabajo durante el proyecto, el dueño del proyecto se hace corresponsable si no tienen esos requisitos. Entonces, siempre es bueno que revisen la normativa de seguridad y el código de trabajo, lo que establece en cuanto al cumplimiento en materia de derechos laborales. Entonces, mi recomendación es que nunca en un proyecto contraten personal que no tenga al menos una afiliación al IES, el equipo de protección personal adecuado, y que existan las políticas y procedimientos adecuados. Entonces, no se olviden que si es que eso no lo hacen y algo llega a pasar, ustedes se hacen corresponsables de estos compañeros y pueden, obviamente, tener problemas legales. Ya, muchísimas gracias por su intervención. Entonces ahí tiene la respuesta, compañero, que siempre trate de contratar o incluir en su equipo de trabajo a gente que esté afiliada al IES voluntariamente. Ya. Bueno, otra persona también que es súper importante aquí, que ya les mencioné, es el contador. Entonces, igual, incluyen en su equipo de trabajo un contador, porque va a ser la persona que esté viendo que sus egresos no sean mayores que sus ingresos, y que su emprendimiento no se vaya de picada. Y también para que ustedes puedan saber en qué estado están y puedan implementar estrategias de venta como más exitosas de las que ya han implementado anteriormente. Ya. Bueno, entonces hay algunos permisos que se necesitan o que igual es recomendable que ustedes tengan para empezar una consultoría ambiental. Entonces, primero, como recomendación, siempre averigüen qué permiso se necesita en el municipio donde ustedes están trabajando. Por ejemplo, aquí en Quito, que es de donde yo les estoy impartiendo la capacitación, eh, todas las empresas o las oficinas o restaurantes o cualquier actividad económica que empiece a trabajar aquí en Quito, tiene que sacar una licencia que se llama LUAE, que es Licencia Única de Actividades Económicas. Entonces, si ustedes van a poner su oficina de consultoría ambiental, tienen que hacer el proceso de la LUAE aquí en Quito. Si están en otro municipio, acérquense a esta entidad
y pregunten cuáles son los permisos municipales que se necesitan para hacer poner una oficina, en el caso de consultoría ambiental. De ahí también tenemos el RUC. Igual, no es obligación. Ustedes vieron que vimos ayer los requisitos para calificarse como consultor individual y el MAE no pide que se tenga RUC, ¿no? Pero obviamente si es que nosotros vamos a trabajar como consultores individuales, vamos a necesitar tener facturas para poder cobrar los trabajos, ¿no? Ustedes hay gente que trabaja como consultores, como personas naturales toda la vida y no tienen ningún problema en esto de los cobros ni nada por el estilo. Es más, hay mucha gente que prefiere trabajar como persona natural que formar una compañía. Entonces, con que ustedes tengan todos los papeles al día, no hay ningún problema. Sí tiene algunas ventajas también esto de trabajar con RUC y no registrarse como compañía. Ya, también otra recomendación, esto no es obligatorio, pero hay este RUP que se utiliza para la contratación pública. Entonces es muy sencillo, ustedes únicamente tienen que estar al día en el SRI y generar un usuario y una contraseña y después solicitar este RUP. Ya, también necesitamos, o bueno, como esto sí sería muy bueno, que se califiquen como consultores individuales. No es obligatorio porque como vimos ayer, había un montón de documentos que se hacen sin la calificación, pero igual se van a ver limitados cuando ya quieran hacer estudios de impacto ambiental o auditoría si no tienen la calificación. Ya, otra recomendación es incluir en su equipo de trabajo a alguien que maneje esto de seguridad industrial. Recién salió un decreto, nuestro compañero Bustamante nos va a poder, tal vez nos pueda aclarar esto, pero recién salió un decreto en el que decía que las personas ambientales ya no podían encargarse de los temas de seguridad industrial. Esto salió la anterior semana o sea, anteriormente solamente se sacaba una certificación de prevención de riesgos laborales y se podía hacer documentos de seguridad industrial, pero ahora con este decreto ya restringieron a este tipo de profesionales y ahora solamente pueden trabajar en temas de riesgos laborales y manejar el SUT, que es como la plataforma del Ministerio del Trabajo, las personas que tengan un título sería ingeniería industrial o alguna maestría en seguridad industrial. Entonces, no sé, igual nuestro compañero, si nos puede... Yo podría comentar igual, con mucho gusto. Bueno, el cambio principal es para las empresas de más de 50 trabajadores, 50 o más trabajadores, o empresas de alto riesgo. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Profesionales, por ejemplo, de otras ramas como ingenieros industriales, ingenieros ambientales, ingenieros químicos con conocimientos en seguridad o experiencia podían registrarse, o de hecho se estaban registrando en el SUT, en la plataforma del Ministerio de Trabajo. La última reforma obliga a que cuando es una empresa de alto riesgo o tenga más de 50 trabajadores, el profesional tiene que tener una carrera de pregrado en seguridad ocupacional o una maestría en seguridad o prevención de riesgos. O sea, resumiéndole, los ingenieros ambientales podrían hacerse cargo de esto siempre y cuando tengan una especialidad en seguridad ocupacional. Ya, muchas gracias. Sí, bueno, esto es reciéncito, creo, me parece que salió la semana pasada, ¿no? Este decreto, que ya no permitía a personas como que no tienen la especialidad en seguridad industrial hacer trabajos de seguridad. Una pregunta, ingenieros. Y al hacer cursos, por ejemplo, tener una larga trayectoria en cursos de seguridad industrial, no sé si al ser ingeniero ambiental se podría también trabajar en esto. Ya, de acuerdo. Eso es lo que estaba pasando antes de la reforma, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden hacerlo, pero
para empresas que tengan hasta 49 trabajadores y que no sean de alto riesgo, ustedes sí pueden, digamos, formar parte de la gestión de seguridad. Este cambio está enfocado, vuelvo y repito, para empresas de alto riesgo. Entonces, ¿cómo se considera una empresa de alto riesgo? Ya sea por el giro del negocio o ya sea también por el número de empleados. Entonces, hay que revisar la categorización del CIU. Tu empresa, ¿a qué nivel de riesgo está categorizado? Entonces, ustedes sí van a poderlo hacer, pero siempre y cuando la empresa no sea de alto riesgo. Ese sería el cambio principal. Tendrían que de ley tener la maestría en prevención de riesgos para poderse hacerse cargo de ese tipo de empresas. Correcto, gracias. Muchas gracias. Sí, justo, perdón, yo también para acotar, porque también estuve leyendo, porque a mí me gusta leer bastante lo que es la normativa legal. Y justo hablando de la experiencia que decía el compañero Cristian Quesada, esa experiencia de hecho están pidiendo para, como dice la categorización que estaba hablando el ingeniero Bustamante, justo para las empresas que tienen menos de 49, estaban exigiendo que el profesional tenga al menos 80 horas de capacitación en temas de lo que es prevención de riesgos laborales. Entonces, sí es importante que estén también capacitados en ese tipo de temáticas de lo que es prevención de riesgos laborales, seguridad y salud ocupacional. Ajá, eso nada más que para acotar. Ya. Bueno, muchas gracias, ingenieros, por su intervención. Hay unas dos preguntas en el chat. Dice, a ver, dice, no permiten ningún tipo de empresas. Yo intenté inscribirme en una estaría y no me permitió ser técnico. Ya. Bueno, yo también leí este decreto y, o sea, yo también lo entendí de esa manera, que si no eso estaba registrado en el CENESID o sea, con un pregrado de seguridad industrial o una maestría en seguridad industrial, no se podía inscribir como técnico en seguridad en el SUD. Eso también lo entendí yo. Ya, dice. Hay una pregunta, dice, disculpen, pero ¿solo sería para firmar reglamentos o hacer los documentos del checklist que tiene el Ministerio del Trabajo? Lo que pasa es que en el SUD les piden que haya técnicos en seguridad industrial. Entonces, si es que ustedes no pueden registrarse, no podrían trabajar en seguridad industrial en la empresa. Entonces, y son bastantes las actividades que hace un ingeniero en seguridad, o sea, da capacitaciones, inducciones, hace el análisis de riesgos muchas veces, el mapa de riesgos, hace procedimientos de trabajo, entonces son varios los documentos que hace una persona de seguridad. Entonces, más bien si es que ustedes están interesados en esto, lo mejor sería que se especialicen en seguridad industrial. Ya, pero en caso contrario, o sea, ahora como hay este decreto, yo lo que les aconsejaría es que incluyan en su equipo de trabajo a alguien que sea especialista en seguridad industrial, ya como los ambientales. Ahora, si no tenemos esa especialidad, no podemos hacer estos trabajos para actividades que son de alto riesgo. Entonces, ustedes incluyan, tal vez no como una sociedad, pero sí podría ser una persona independiente que facture por servicios ocasionales, alguien que sepa de prevención de riesgos laborales, porque muchas veces, más que nada cuando se hace seguimientos de planes de manejo ambiental, contratan a profesionales que tengan profesionales de SSA o HES, que es Seguridad, Salud y Ambiente, o Health, Environmental and Safety, HES. Entonces, es como que esto va de la mano. Entonces, igual, no es obligatorio, pero como recomendación, ustedes podrían incluir en su equipo de trabajo una persona que sea especialista en seguridad industrial. Y también, como les mencionaba, esto de certificaciones ISO no es obligatorio, no nos pide el Ministerio del Ambiente las certificaciones ISO con los sistemas de gestión ambiental,
Pero si ustedes quieren ampliar su cartera de clientes, podrían igual seguir como creciendo, aumentando su experiencia y acreditarse en el SGA, que es la institución que da este tipo de certificaciones. Bueno, entonces, ya. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, no pausa, sino más bien vamos a hacer el trabajo de la página web. Y después vamos a continuar con la capacitación. ¿Ya? Entonces, ingeniero, por favor, podría ayudarnos haciendo los grupos para que continúen con la página web. Sí, ingeniera. Justo como el día de ayer, por favor, ingresen a sus grupos respectivos, el número de grupos respectivo, en este momento que voy a iniciar ya las salas, ¿no? Y a las personas que no puedan observar, recuerden, está en la parte superior derecha del celular, perdón, izquierda del celular, o en la parte inferior, ¿no? Si es que no les aparece el icono, en la parte donde que dice más, ahí van a sección de grupos y ahí van ingresando en sus respectivas salas, ¿no? La opción de habilitar pantalla está activada. Lamentablemente, muchas de las veces, dependiendo del dispositivo en el que estén o por alguna otra situación, no van a poder compartir. De ahí está habilitada la opción de compartir pantalla, ¿no?
Bueno, vamos a continuar. Ahorita les voy a compartir la pantalla antes de empezar con una parte que ya es un poco más técnica de cómo hacer las ofertas, cómo elaborar unos TDRs, cómo hacer las propuestas técnicas. Vamos a terminar la parte de emprendimiento con un pequeño video, igual que es de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, les voy a compartir. Este es como un pequeño resumen del libro. Igual si les interesa podrían buscar este libro. Se llama Padre Rico, Padre Pobre. El autor del libro, Robert Kiyosaki, dice que tiene dos padres. Uno, su propio padre biológico, y el segundo, el padre de su mejor amigo. El propio padre de Robert tenía un doctorado y enseñaba en la universidad. Su segundo padre, de quien Robert aprendió a hacerse rico, ni siquiera terminó la preparatoria y aprendió todo en la práctica por él mismo. Al principio, sus dos padres ganaron suficiente dinero, pero cuando murieron, uno murió como el hombre más rico de Hawái y dejó millones de dólares a su familia, y el segundo dejó deudas e impuestos sin pagar a su familia. Kiyosaki dice que ganar dinero es una ciencia que no se nos enseña en las escuelas. Las escuelas nos enseñan cómo ser empleados y desarrollar una carrera. Y por eso, la mayoría de los padres enseñan cosas similares a sus hijos y los dirigen a la misma dirección, que es convertirse en empleados. Si vienes de una familia de clase media, entonces hay una alta probabilidad de que tus padres te hayan enseñado a ser pobre. Y esto no es porque tus padres no te quieran o no quieran que tengas éxito. Es simplemente porque ellos mismos no están educados sobre este tema. Ellos consumieron información expirada y cuando naciste, te pasaron la misma información expirada a ti. La pobreza es casi como la genética, pasa de una generación a otra. Mis padres siempre me aconsejaron estudiar mucho, obtener un diploma y encontrar un trabajo estable. Sin embargo, cuando comencé a leer libros como este, me di cuenta de que aprendo más de algunos de estos libros que en comparación de mis años universitarios completos. Si también vienes de una familia de clase media y no has leído Padre Rico, Padre Pobre, entonces te recomiendo encarecidamente que lo leas. Desearía que alguien me lo hubiera recomendado cuando tenía 14 o 15 años. Muchas cosas podrían haber sido positivamente diferentes en mi vida si lo hubiera leído antes. En este video voy a hablar sobre 7 ideas principales del libro. La primera idea es sobre la importancia de la educación financiera y la comprensión de la diferencia entre un activo y un pasivo. Comprender esta diferencia es el paso más importante para hacerse rico. En pocas palabras, los activos son algo que pone el dinero en tu bolsillo, y los pasivos, algo que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, si tienes un automóvil y lo rentas y ganas dinero todos los meses, entonces este es un activo. Pero si tienes un automóvil y saca dinero de tu bolsillo todos los meses para reparaciones, mantenimiento, etc., entonces es un pasivo. Ejemplo de activos pueden ser propiedades para rentar, acciones de compañías, metales preciosos, etc. Y los pasivos son tu casa en la que vives, el teléfono, el automóvil que conduces, etc. Las personas ricas se centran en aumentar sus activos, mientras que las personas pobres compran pasivos y se centran en sus ingresos. Las personas pobres compran el teléfono iPhone y las personas ricas compran acciones financieras de Apple, las cuales son un activo y aumentan su valor con el tiempo, pero el teléfono pierde su valor en el momento en el que lo sacas de la tienda. Los activos en crecimiento son como plantar un árbol. Debes cuidarlo durante años, hasta que sus raíces sean lo suficientemente profundas como para proporcionar sombra y dar frutos a su disfrute. Desafortunadamente, muchas personas quieren enriquecerse rápidamente sin aprender sobre el dinero. Es como construir un rascacielos con poca o ninguna base. Y es por eso que ves personas que ganan toneladas de dinero, pero después de unos años lo pierden todo. La segunda idea es esta. Los ricos no trabajan por dinero. Su dinero trabaja para ellos. A una edad muy temprana, Robert tuvo su primer socio comercial, su compañero de escuela Mike. Trabajaron para el padre rico, que les enseñó lecciones sobre cómo ganar dinero. La primera regla que aprendieron fue que los ricos no trabajan duro por el dinero. Su dinero trabaja duro por ellos. Las personas ricas usan su cerebro y encuentran formas para que su dinero trabaje para ellos las 24 horas del día. Desde la perspectiva de una persona rica, cada dólar o peso ganado se convierte en un pequeño empleado y trabaja duro para ganar otro. Por el contrario, los pobres y la clase media son guiados por el miedo o el deseo. Temen no poder pagar sus facturas, por lo que trabajan aún más duro. O cuando ganan más dinero, su deseo entra en acción
y comienzan a gastarlo en responsabilidades como autos más bonitos, casas más grandes, etc. Y debido a estos temores y deseos, no quieren invertir su dinero y tiempo en nuevas oportunidades. Temen perder su dinero si lo arriesgan, así que se van a comprar una televisión de pantalla más grande aunque ya tengan una. En comparación, una persona rica invierte su dinero sin importar qué, e incluso si pierde todo el dinero, todavía lleva ventaja porque al menos aprende algo y este conocimiento se convierte en un activo importante para sus futuras inversiones. Por otro lado, la televisión pierde la mayor parte de su valor después de unos meses y terminas perdiendo tu dinero de todos modos, además de perder la oportunidad de aprender algo nuevo. La tercera idea es acerca de entender los impuestos, la contabilidad y la ley. Según Kiyosaki, ganar mucho dinero no resuelve los problemas. Aprender a conservar ese dinero después de ganarlo resuelve los problemas. Si una persona rica gana $100,000, entonces se queda con todo. Pero si una persona de clase pobre o media gana $100,000, entonces se le grava mucho de impuestos y pierde entre el 30 y el 40%. Kiyosaki explica que al principio no había impuestos y el gobierno creó impuestos para castigar a los ricos y dárselos a los pobres. El gobierno usó la mentalidad de Robin Hood y la gente la apoyó, pero los ricos eran inteligentes y encontraron formas legales de no pagar impuestos. Una de las grandes diferencias es que los pobres y la clase media ganan dinero, pagan impuestos sobre ese dinero y viven con lo que queda. Los ricos, por otro lado, ganan dinero, gastan todo lo que pueden y pagan impuestos sobre lo que queda. Cuarta idea. Los ricos inventan dinero. El autor dice que cada persona nace con talento, pero ese talento se suprime debido a la deuda y al miedo. Él comenta que no son necesariamente las personas inteligentes y educadas las que salen adelante, sino las audaces y aventureras. Las personas nunca salen adelante económicamente, incluso si tienen mucho dinero, porque tienen oportunidades que no pueden aprovechar debido al miedo y a la duda. La mayoría de ellos se sientan a esperar la oportunidad. La idea del autor es que la gente cree la suerte. No deberían esperarla. Él dice que es lo mismo con el dinero. Debe ser creado. Quinta idea. Trabajar para aprender. No trabajes por dinero. Kiyosaki dice que su padre pobre era inteligente, bien educado y trabajaba por dinero porque la seguridad laboral lo era todo para él. Su padre rico se hizo millonario trabajando para aprender. El autor recomienda a los jóvenes que busquen trabajo donde aprenderán más de lo que ganarán, especialmente en las áreas de ventas, comunicación, marketing, contabilidad, liderazgo, etc. Durante una entrevista con una periodista, Robert Kiyosaki se enteró de que la periodista se esforzó por convertirse en la autora de más ventas de libros. Se dio cuenta de que ella era una gran escritora y que debía seguir con eso. Ella le dijo que lo había intentado, pero que nadie estaba interesado. La ofendió accidentalmente cuando le dijo que tomara un curso de ventas para que ella pudiera promocionarse. Ella se puso a la defensiva y respondió: «Tengo una maestría en literatura inglesa. ¿Por qué iría a la escuela para aprender a ser vendedora? Soy una profesional. Fui a la escuela para formarme en una profesión, por lo que no tendría que ser vendedora. Odio a los vendedores. Todo lo que quieren es dinero». Ella empacó sus cosas. Robert Kiyosaki señaló gentilmente que él era el autor más vendido, no el autor mejor escrito. Esta declaración solo le enfureció aún más, y la entrevista terminó. El mundo tiene muchas personas exitosas y talentosas, médicos, abogados, dentistas, y aún así, luchan financieramente. Pero como dijo una vez un sabio consultor de negocios, están a una aptitud de tener gran riqueza. Si tomaras tu conjunto de habilidades y lo combinaras con inteligencia financiera, contabilidad, inversión, mercadeo o derecho, podrías obtener una gran riqueza. Si esa periodista hubiera elegido un trabajo en una agencia de publicidad para aprender cómo vender, podría continuar para crear una gran riqueza con su escritura. El padre rico dice: tienes que saber un poco acerca de mucho. En la escuela y en el trabajo se espera que te especialices. Quienes ganan promociones suelen ser especialistas. Sin embargo, el padre rico de Robert Kiyosaki siempre recomendó lo contrario. Por eso, a lo largo de los años, Robert trabajaría en diferentes áreas de la compañía de su padre rico. Era esperado que él asistiera a reuniones con abogados, banqueros y contadores. Para el padre rico, era esencial que Robert conociera todos los aspectos de la creación de un imperio. Idea 6. Las personas que evitan el fracaso también evitan el éxito. La mayoría de las personas nunca ganan porque tienen miedo de perder o fracasar. Si observas la forma en que los humanos están diseñados para aprender, aprendemos cometiendo errores. Aprendemos a caminar cayendo. Si nunca nos cayéramos, nunca caminaríamos. Lo mismo es cierto para aprender a andar en bicicleta. Lo mismo es cierto para hacerse rico. El fracaso es parte del proceso del éxito. Kiyosaki dice: veo mi juego del dinero tanto como mi juego de tenis. Juego duro, cometo errores, corrijo, cometo más errores, corrijo y mejoro. Si pierdo el juego, alcanzo la red, sacudo la mano de mi oponente, sonrío y digo: nos vemos el próximo sábado.
Personalmente conozco a muchas personas que han intentado crear su propio negocio, pero han fallado y finalmente se dieron por vencidos después de 3 o 4 fracasos. Siempre me sorprende cómo estas personas esperaban tener éxito después de algunas pruebas. Renunciar después de 3 o 4 fracasos es como empezar a ir al gimnasio para ponerse en forma, pero después de unos días dejas de ir porque no ves ningún resultado. Si deseas ponerte en forma, debes de ser constante. Debes de cambiar tu rutina de ejercicio si no es efectiva. Debes probar una dieta diferente. Debes probar un entrenador diferente hasta que encuentres lo que funciona para ti. Desafortunadamente, las personas no aplican la misma mentalidad cuando se trata de estar financieramente en forma. Idea 7. No te concentres en tus ingresos. Concéntrate en tus activos. Los ricos a largo plazo construyen su columna de activos primero y solo hasta entonces los ingresos generados por la columna de activos compran sus lujos. Los pobres y la clase media compran lujos con su propio sudor y sangre. En otras palabras, si una persona rica quiere comprar un automóvil de lujo, no lo compra de inmediato. Primero compra activos como negocios o bienes raíces, y si los activos generan buenos ingresos, los usa para comprar el automóvil. Siempre se centran en el activo primero. Si te gustó el video, por favor no olvides darle me gusta. Gracias por verlo. Ya. Bueno, entonces con eso ya vamos a pasar a una parte igual, a regresar un poco a la parte técnica de la consultoría ambiental, pero también pueden ver algunas ideas de este video. Es un libro muy bueno y igual les ayuda a entender este tema de los activos y de los pasivos y de la importancia de tener activos para después con los ingresos que dan los activos empezar a gastar en pasivos y no al revés, como que tener ingresos de un trabajo estable y llenarse de pasivos. Pero bueno, entonces con eso espero haberles motivado un poco, tanto con el primer video como con este, para que ustedes empiecen a ver a la consultoría ambiental como un negocio y traten de seguir leyendo más, capacitándose más y aprender toda esta educación financiera que es sumamente importante para el tema de consultoría ambiental. Y ahora sí, vamos a regresar estos minutos que nos quedan a una parte igual un poquito más técnica, que es como la cartera o el ámbito de trabajo de la consultoría ambiental. Entonces, bueno, aquí esta es una captura de pantalla del SUIA. Aquí nos dan como información de cuáles son los sectores estratégicos. Entonces, nosotros tenemos normativa sectorial para los hidrocarburos, la minería y el sector eléctrico, que son sectores estratégicos, y también el sector de telecomunicaciones y saneamiento. Estos serían nuestras 5 sectores estratégicos que tenemos en el país. Ya. Aparte de eso, nosotros tenemos toda esta cartera de trabajo. Podemos trabajar en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, suministros de electricidad, comercio al por mayor y al por menor, de reparación de vehículos automotores, información y comunicación, actividades profesionales científicas y técnicas, enseñanzas, etc. Entonces, actualmente, nosotros cuando registramos un proyecto en el SUIA, tenemos que escoger estas categorías del Catálogo Internacional Industrial Uniforme. Entonces aquí más o menos podemos ver todo el campo de trabajo de quien hace una consultoría ambiental. Todos los proyectos necesitan tener una regularización ambiental, bueno, la mayoría. Entonces, el campo laboral para un consultor individual es muy amplio. Ya hay consultoras que se dedican solamente a los sectores estratégicos, otros que solo se dedican a la industria. Entonces eso ya depende del gusto de cada persona y también de cómo sea su cartera de clientes y sus estrategias de venta también. Ya. Entonces ahora vamos a ver un poco en estos minutitos que nos quedan cómo hacer
cómo son estos contratos para consultoría ambiental y cómo hacer rubros. Entonces vamos a ver primero una oferta para el cliente privado, que es similar al cliente público, pero la diferencia es que en el sector privado el consultor es quien hace la oferta y en cambio en el sector público la institución es quien hace la oferta y el consultor tiene que regirse a la oferta que propuso el sector, la institución pública. Entonces, esta consultoría o esta oferta técnica que se hace tiene que tener objetivos, alcance, una propuesta técnica y económica, la metodología, cómo vamos a realizar el trabajo, el equipo técnico, cuáles son los productos que se van a generar, cuáles son los rubros. Hay que hacer un desglose de rubros. Por lo general siempre piden los clientes este desglose de rubros. Es decir, cuánto ustedes van a gastar en equipos, cuánto van a gastar en personal, cuánto van a gastar en logística. Aparte de eso, tienen que hacer un cronograma de trabajo y condiciones de la contratación y forma de pago. Ya, aquí tenemos un ejemplo de unos rubros. Entonces, esto, por ejemplo, es un desglose de una línea base biótica. Entonces, aquí se pone, por ejemplo, siempre que se hace una investigación biótica en campo, es necesario sacar un permiso de investigación y una autorización de movilización de especies. Entonces, por lo general, siempre se moviliza macroinvertebrados y también ictiofauna. Entonces hay que tramitar estos permisos y se lo tramita en las direcciones provinciales en donde se vaya a hacer el trabajo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, primero se pone, bueno, en este ejemplo de desglose de rubros, están los técnicos que se van a necesitar. Hasta aquí. Entonces, bueno, esto también de gabinete es también los técnicos, ¿ya? Entonces, por lo general, los técnicos cobran de 100 a 120 por día de campo. Entonces, aquí se pone el valor diario, la cantidad de técnicos que se va a utilizar y los días del trabajo de campo. Entonces, aquí podemos ver el total. Aparte de eso, los biólogos por lo general cobran un valor adicional por el informe que hacen del trabajo de campo. Entonces saben cobrar $50 diarios por una fase de gabinete que más o menos dura unos 8 días, dependiendo del trabajo. Entonces aquí está $50 por los 8 técnicos por 8 días. De ahí siempre necesitan guías o asistentes de campo también, aparte de guías, los biólogos. Entonces ellos también cobran un valor adicional. Aparte tenemos que poner temas de alimentación e hidratación. Cuando están en un sitio lejano, por lo general igual se contrata mulas, pilas y etcétera. Y después ya viene el equipo. Entonces, en este desglose de materiales y de equipos, nosotros tenemos que hacer un análisis profundo para poder ver cuánto es lo que vamos a cobrar. Entonces, lo mejor es pedir cotizaciones. Cuánto le van a cobrar los técnicos y después hacer un análisis del día que van a estar en campo, el tiempo que van a estar en oficina y después multiplicar estos valores. Igual muchas veces estos materiales que son para campo, por lo general las consultoras no tienen, y las consultoras que son sumamente grandes tienen esta cantidad de materiales para campo. Entonces, lo que se suele hacer es alquilar. Hay algunas instituciones o empresas que alquilan este tipo de equipos por días. Entonces, aquí eso también pueden verlo. Ya. Entonces, para terminar, lo que vamos a hacer es descargarnos. Yo tengo aquí en actividades y materiales
Ahí vimos que habían unos documentos como ejemplos de propuestas. Entonces, esto por favor descárguense que lo vamos a ocupar el día de mañana. Van a descargarse este que dice anexo 1, cronograma de ACE, todos los documentos que están aquí. Hasta aquí. Este de Vivir tu sueño de John Maxwell, ese es un libro, ¿no? Que está en PDF, en caso que quieran leerlo. Ya, pero para la clase del día de mañana nos vamos a descargar todos estos documentos. Entonces, eso por favor ténganlo para el día de mañana. Entonces, ahorita les voy a indicar hasta donde avancemos esta oferta, que es una general para auditoría ambiental de cumplimiento. Ingeniera, disculpe, ¿nos podría repetir qué documentos nos descargamos? Así es que no les estaba compartiendo, perdón, mil disculpas. Ya, a ver, verán, aquí, ustedes regresan aquí al módulo 3. Aquí dice actividades y materiales del módulo 3. Y tienen, sería estos documentos, desde todos estos Excel, estos PDF y este también en Word, desde aquí hasta acá. Por favor, descárguense y con eso vamos a trabajar mañana. Y este de acá, este último, es un PDF, es un libro. Se llama Vivir tu sueño. Entonces, igual ese más bien les puse por si acaso quieran seguir como que leyendo este tipo de libros. Les puse aquí este. ¿Ya? Entonces, eso vamos a descargarnos para el día de mañana. Ya. Entonces, ahorita abrí uno de los documentos, pero más bien no vamos a alcanzar, entonces mejor nos vamos a quedar ahí. Lo que sí tengan, por favor, descargados estos documentos para revisarlos el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta antes de terminar la clase? No. Bueno, entonces muchas gracias por la atención y nos vemos el día de mañana. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches a todos. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, ingeniera.